Un saludo, una bienvenida a todos. Quisiera comenzar indicando lo siguiente. Cuando el recientemente electo Benedicto XVI predicó en la Plaza de San Pedro el 24 de abril de 2005, aquellas celebérrimas palabras de que no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno de nosotros es amado, cada uno de nosotros es necesario. Estaba condensando una intuición nuclear de todo su pensamiento teológico y de toda su vida académica. Según dicha intuición, y en el seno del siglo que denigró al hombre en su dignidad, el ser humano, hombre y mujer, es el destinatario privilegiado de la salvación dada por Dios en Jesucristo. Previo a estas palabras, el Papa había hecho unas bellas meditaciones sobre el simbolismo del palio y del anillo de pescador, que indicaban cómo el Hijo Eterno de Dios dejó su trono de gloria y vino a asistir nuestra necesidad, vino en pos de la oveja perdida y dio por ella su vida hasta la cruz. Aquí está pues un denso programa apostólico, aunque él en ese discurso dijo, este no es un programa apostólico, pero realmente ahí se condensaba su larga labor docente, su larga labor ministerial y ahora comenzaba su labor como pontífice. Quiero entonces destacar algunos momentos específicos, significativos de esta larga trayectoria con una óptica particular para lograr extraer de ella los elementos que puedan considerarse como aportación clara y concreta de Joseph Ratzinger al pensamiento filosófico universal. Primero, quisiera referirme a esta Vorlesung del año 59 en la Facultad Católica de Teología de la Universidad de Bonn, esta lección inaugural, un 26 de junio del 59. Justamente asume el profesor de 32 años la temática el Dios de la fe y el Dios de los filósofos, según la conocida formulación de Pascal. Allí al caer, ¿verdad?, muerto el gran filósofo francés, su servidor le encontró cosido aquí dentro del abrigo esa famosa frase, ¿no? Fuego, fuego. No el Dios de los filósofos, sino el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dice el cardenal, solo la demolición de la metafísica especulativa hecha por Kant y el traslado de lo religioso al espacio extrarracional y así también extrametafísico del sentimiento, esta vez por Schleiermacher, hizo irrumpir definitivamente el pensamiento pascaliano y condujo al aguzamiento radical del problema. Por primera vez es ahora la fosa insalvable entre metafísica y religión. Metafísica, es decir, razón teorética, no tiene acceso alguno a Dios. Religión no tiene ningún asiento en el espacio de la ratio, dice el profesor Ratzinger en su ponencia del 59. La consecuencia de esta distinción es que el Dios de la religión es vivo y personal. El Dios de los filósofos es vacío y rígido. Dice el joven profesor, bueno, hay que ver por qué esta afirmación tan aceptada por muchos es, sin embargo, muy matizable. Y para que se vean los matices que la presunta distinción puede asumir, conviene tomar dos ejemplos. Uno, tomado de la tradición clásica, la respuesta de Tomás de Aquino a la cuestión, y otro tomado de la teología reformada, la solución del teólogo
reformado Emil Brunner. Sabemos la solución de Santo Tomás, le dedica toda la primera cuestión de la Suma de Teología. Santo Tomás deja en claro que el Dios de la fe no coincide con el Dios de las religiones naturales, pero sí incluye muchos aspectos del Dios de la filosofía o de la teología natural, el Dios de los filósofos, ¿verdad? Hay allí una especie de continuidad, pues, ¿verdad? O preparación, una especie de umbral o pórtico que el pensamiento humano ya había abierto para la revelación. En el primer artículo de toda la Suma Teológica lo pone claramente Santo Tomás. ¿Es necesario, aparte de las ciencias filosóficas, otra ciencia? Y la respuesta es sí, en orden a nuestra salvación, la teología. La respuesta del teólogo reformado Emil Brunner es diferente. Él dice, el Dios de los filósofos es el Dios abstracto del pensamiento. El Dios de la Biblia es el Dios que nos ha revelado su nombre desde el Éxodo, y él destaca esos aspectos del Evangelio de San Juan. Yo les he dado a conocer tu nombre, oh Padre. De manera que Emil Brunner lo que hace es destacar esa especie de apelabilidad del Dios de la Biblia. Es un Dios al que se le puede llamar, y se le puede llamar para establecer con él una relación, ¿verdad? Entonces, es un Dios que tiene un nombre y que quiere hacerse encontradizo para el hombre y establecer con él una relación. Pero, aclara, como buen teólogo reformado, fue iniciativa suya, no fue alcance nuestro, ¿verdad? El Dios de los filósofos, una frase de Brunner, es el Dios al que no se le reza. Y bueno, aquí lo digo de paso, lo pongo en una nota que por aquí queda. Habría que ver, ¿verdad? Porque contrastada esta afirmación con el antiguo tema inspirado en San Justino de las Semina Verbi en la teología católica, vemos hechos que tendría que explicar un teólogo reformado, y pongo dos hechos en la historia. El himno a Zeus de Cleantes, el filósofo estoico, ¿verdad?, compuesto en el siglo III. Allí Cleantes le dice así a Zeus: supremo y omnipotente, de muchos nombres. Entonces no era tan inapelable el Dios de los filósofos. A todos los hombres mortales les cabe saludarte. De ti, en efecto, todos hemos salido, y somos los únicos de entre aquello que vive y mora aquí en la tierra dotados de lenguaje. Por ello quiero alabarte y celebrar por siempre tu poder. Pero tú, Zeus, dador de todo bien, en medio de las nubes oscuras, Señor del rayo resplandeciente, ten piedad de nosotros los hombres. Arrebata la oscuridad, oh Padre, de nuestras almas. Uno de los grandes estudiosos del mundo antiguo, Max Follens, dice en su obra La Estoa, no se le escapa este punto, y dice: se nos impone la cuestión de si los estoicos pudieron concebir como una persona a su Dios redondo como una esfera. Pero también hay otro hecho más antiguo todavía, las prédicas, por así llamarlas, de Platón, del viejo Platón, me refiero al Platón de las leyes. Allí en ese caminar de tres ancianos, uno que es ateniense y que representa al propio Platón, dice Platón de Zeus, Apolo y Dionisos: los dioses, compadecidos del linaje humano que resulta tan sujeto a miseria, han dado a los hombres las leyes, las ferias y su propia compañía. En la visión católica, estos son preparativos de la revelación, dice el cardenal Ratzinger más adelante.
había una espera cultural por la revelación, ¿no? Bueno, volvemos al profesor Ratzinger en el 59. Él dice, la frase yo soy el que soy, esta frase del Éxodo, fue interpretada por los padres de la Iglesia, después por la escolástica, como principio de unión entre la filosofía griega y la imagen bíblica de Dios. Por el contrario, para un teólogo reformado como Emil Brunner, la interpretación de los padres griegos es la falsificación central del mensaje de la Biblia. Por eso concluye así su ponencia del 59 el joven profesor. Lo que está en juego aquí es la pregunta por la síntesis concreta entre pensamiento griego y bíblico, por la legitimidad de la coexistencia de filosofía y fe, por la legitimidad de la analogía entis, por la comprensión católica y protestante del cristianismo. En una palabra, la problemática Dios de la fe y Dios de los filósofos resume, como en su punto de ignición, la problemática entera de fundamentación de la teología, que en el cosmos de las disciplinas teológicas es la grave, a la par que bella tarea del teólogo fundamental. Bueno, dice, para concluir el profesor Ratzinger, fue San Agustín el que puso una especie de guión entre Dios de la fe y Dios de los filósofos. Sucede que el cristianismo tenía dos indigencias en el momento de su expansión en medio del mundo pagano. Una indigencia apologética, una indigencia misionera. Y se sirvió de algo que era una puerta de ingreso a esas culturas, la nomenclatura, la forma mentis del pensamiento griego, para defender su doctrina, indigencia apologética, para dar a conocer su doctrina, indigencia misionera. Hay pues un guión unitivo, no disyuntivo, ¿verdad?, entre el Dios de la fe y el Dios de los filósofos. Hay una distinción, pero no necesariamente una disyunción. Se distinguen, no se separan, más aún hay entre ambos, diría yo, una continuidad ascendente ad infinitum, ¿verdad? Esa es la visión naturalmente católica. Bueno, tenemos años después, en el 67, la introducción al cristianismo, este libro de gran popularidad en su tiempo, que en el año 2000 recibió una importante reedición con una introducción nueva que hizo el entonces cardenal. Allí en la introducción al cristianismo hay un capítulo, el capítulo 3, que es homónimo al tema de la Vorlesung del 59. De nuevo se ocupa el cardenal, el profesor Ratzinger, del tema Dios de la fe, Dios de los filósofos. Y dice, ya con una perspectiva más histórica, la iglesia primitiva hizo una opción por estos términos y conceptos del Dios de los filósofos frente al mito de las religiones circundantes. Pero al mismo tiempo la fe cristiana dio a este Dios de los filósofos un significado nuevo. Para la fe, el hombre Dios, Jesucristo, no solo es pensar del pensar, eterna matemática del universo, sino también agape, potencia de amor creador. Y aquí el profesor Ratzinger señala dos puntos muy concretos de complementación fundamental del Dios de la fe al Dios de los filósofos. Primero, la categoría de relación. El Dios filosófico se relaciona exclusivamente consigo mismo, o como lo puso Aristóteles allá en el libro 12 de la Metafísica, es pensamiento del pensamiento, ¿verdad? Creo que fascinó después a Hegel la autorreflexión total. Por el contrario, la categoría de relación introduce una forma suprema de ser, ¿verdad? Es poder que crea, sostiene y ama todas las cosas. Establece pues una relación con el mundo creado.
Una segunda complementación, el Dios filosófico es pensar y solo pensar. Y es corregido por el Dios de la fe como amor. Pensamiento es amor, el amor es pensamiento. Por ahí va un tanto la solución novedosísima y urgente o actualmente urgente del tema de la verdad que introdujo ya el padre rector, ¿verdad? No una verdad como pensaba alguien como Bátimo, por ejemplo, que aplasta al hombre, sino una verdad cuyo otro lado de la moneda es la caritas, ¿verdad? De ahí la encíclica futura del luego Benedicto XVI. Si la verdad no se defiende, no se presenta como caritas, si Dios y su verdad no se presenta como caritas hacia el hombre, no progresa en medio de esta época tan exquisita que nos tocó vivir, el tema de la verdad. Y miren, al final dice el profesor Ratzinger, un asunto que presenta proféticamente una visión futura del irracionalismo hacia el que evolucionaba la época. ¿Qué propósito tiene esta obra? Dice el profesor, en un momento en que parece desaparecer la verdad de lo cristiano. La gente deja a un lado la verdad de la razón y se retira al campo de la pura piedad, de la pura fe, de la pura revelación. Una retirada que voluntariamente o no, intencionadamente o no, palabras de 1967, rememora fatídicamente la separación de la antigua religión, que era mitológica, respecto del logos, la huida de la verdad hacia la costumbre coqueta, el abandono de la physis para dedicarse a la política. Esa función históricamente la ve el profesor Ratzinger muy clara en las religiones precristianas, ¿verdad? Era practicada con la intención de el control político. Tenemos después el compendio Fe, Verdad, Tolerancia, el cristianismo y las religiones del mundo en el año 2003. Como sabemos históricamente, en el 77 Joseph Ratzinger fue nombrado arzobispo de Múnich y Freising. En ese mismo año es promovido a cardenal por Pablo VI. En el 81 Juan Pablo II lo llama a Roma para ser cardenal prefecto. Y después, al tiempo de su elección como papa, se contaban en alrededor de 100 las obras publicadas por el nuevo pontífice. Y pues no es posible, naturalmente, detenernos en este centenar de títulos, pero hay algunas en las que se ve claramente la unidad de propósito. De gran recomendación es de edición agotada. Hay libros tan buenos, que ya no se vuelven jamás a editar, ¿verdad? Pues no lo encuentran ahorita. Y le digo porque ayer anduve como en 5 librerías, ¿verdad? Fe, verdad, tolerancia, el cristianismo y las religiones del mundo, año 2003. Allí vuelve ahora bajo el tema de la helenización del cristianismo y estos intentos que ha habido desde la Reforma Protestante de deshelenizar, quitarle esa forma mentis griega al cristianismo para acceder presuntamente al núcleo duro, revelado del cristianismo. Hace 2 anotaciones en el tema helenización, en el corazón de este libro, el cardenal Ratzinger. Primera, dice, el primer encuentro entre pensamiento bíblico y fe cristiana no se dio en la iglesia antigua precisamente, se dio en el caminar mismo de la Biblia. Moisés y Platón ya se habían encontrado en temas como la fundamentación del monoteísmo, la fundamentación de la ética y la fundamentación de la crítica profética al culto en el templo. Ahí está entonces procesos que implicaron encuentro de 2 mundos. Hay un segundo asunto, las decisiones que se tomaron en los primeros concilios buscaban simple y llanamente defender
el realismo de la fe bíblica. Lo que allí se dice, se revela, tiene un cariz real, no es mitológico, no es susceptible de interpretarse nada más simbólicamente. Le aseguraron a los cristianos la naturaleza racional de la fe bíblica, que de hecho, dice el cardenal Ratzinger, va más allá, naturalmente, de la razón humana. Por ejemplo, el término homoousios, dice el cardenal, es el único término que se introdujo hasta el credo, hasta la formulación del credo, y es netamente filosófico. ¿Por qué? Dice, no quiere decir que se canonizó una terminología, tampoco quiere decir que se elevó a estatus de dogma una cultura como la griega. Simplemente en el contexto pagano en el que se iba abriendo el cristianismo, había muchos enfoques en los que se hablaba de los hombres como hijos de Dios o hijos de los dioses, en una forma naturalmente metafórica, simbólica. Era importante subrayar, dice el profesor, el cardenal Ratzinger, que la afirmación clave del Nuevo Testamento es tal cual: Jesús es el Hijo de Dios, no de manera metafórica, no de manera simbólica, sino enteramente realista. Dice con sus propias palabras, eso es lo que Jesús es en realidad, ¿verdad? Por eso entra un término de ese tipo, ¿no? El sello distintivo, dice, para concluir este tema, de la filosofía griega fue que no se conformó con las religiones tradicionales ni con las imágenes de los mitos. Antes bien, con toda seriedad, planteó la cuestión de la verdad. Así que quizá en este punto hayamos de reconocer la mano de la divina providencia, dice el cardenal Ratzinger. Bueno, de esta misma obra hay una serie de conferencias dadas en Hamburgo, en París, en Paderborn, en San Francisco, Cracovia, Madrid. ¿Cuál es la justificación que da el cardenal a la temática? Porque la pretensión de conocer la verdad es ampliamente aceptada hoy en día como una amenaza a la tolerancia y a la libertad. Fíjense qué cosa. Justamente porque en amplios sectores hablar de verdad se iguala a amenaza a la tolerancia y a la libertad. Era fundamental plantearse la cuestión de la verdad del cristianismo en esta obra. En el prefacio del libro dice algo similar. Parece que tras todas las cuestiones particulares, el verdadero problema reside en la cuestión acerca de la verdad. ¿Puede ser reconocida la verdad? ¿Es la cuestión sobre la verdad simplemente inapropiada en el ámbito de la religión y de la creencia? Pero, dice el cardenal, ¿qué significado tendría la creencia y qué sentido positivo tendría la religión si no pudiera ser ligada a la verdad? De este libro destaco la conferencia que tuvo en Hamburgo el cardenal Ratzinger en 1998, titulada La fe entre la razón y el sentimiento. Allí dice claramente la verdad del cristianismo, que fue tan evidente, que sacudió hasta sus cimientos al mundo antiguo, puede en la actualidad ser reestablecida, podrá aspirar a volver a ser reconocida por las amplias mayorías. ¿Qué se antepone en su camino? ¿Por qué? ¿Por qué está recibiendo la verdad del cristianismo esta oposición cultural? Miren la respuesta. Hay muchas razones explicativas del actual colapso, pero yo diría que la más importante consiste en la autolimitación de la razón, la cual está paradójicamente durmiendo en sus laureles. Las leyes del método que le brindaron éxito, al ser generalizadas, se han vuelto su prisión. De manera que la razón moderna se autolimitó, ¿verdad?
Hay que buscar allá en el Novum Organum de Bacon, especialmente en la Instauratio, ahí en el prefacio de toda la obra que él tenía programada, publicada en 1620. Y después hay que buscar en el discurso del método de Descartes en 1637 la fundamentación justamente de esta postura, ¿verdad? Nada más para iluminar el tema, dice Bacon en 1620, el buen sentido, la razón, es como el sol, alumbra lo terrestre, pero cierra y sella el mundo celeste. No sirve la ratio para la investigación divina. Y en el primer capítulo del libro del método, Descartes dice, muy pronto comprendí que la razón no tenía que ver con la religión. El camino para la salvación está abierto a doctos e indoctos, a cultos e incultos, entonces no es asunto de la ratio. Aquí está pues el origen de todo esto. No es casual si ustedes se buscan una buena edición de la Crítica de la Razón Pura, por ejemplo la de Pedro Rivas, ahí va a venir en la página inicial la frase que quiso Kant poner. Una frase no casualmente de Baco de Verulamio, de Francisco Bacon, ¿no? Donde justamente esa intuición de dejar la razón solamente para el mundo de las ciencias empíricas. Por esto, el cardenal en esta obra del 2003 dice algo que históricamente es muy verdadero y muy rápido se ignora. La ciencia natural, esa que brilló en el siglo XVII y XVIII, tiene un origen que debe ser buscado en Platón. Copérnico, Galileo, Newton y otros han sido eminentemente platónicos. ¿En qué sentido? Todas nuestras ideas sobre ciencia natural y todas las aplicaciones prácticas están basadas en la suposición, esa es la platónica, la suposición, de que el mundo está ordenado según leyes racionales, espirituales. El mundo está imbuido de racionalidad y puede ser rastreado y copiado por la razón. Vean entonces cómo esta autolimitación moderna de la razón, el cardenal la liga a la crisis actual de la verdad. En nuestros tiempos, el logos de los griegos, la sabiduría de Israel han sido retraídos al mundo material y se les niega la posibilidad de ser utilizados fuera de él. Está lo que Kant fundamentó con su crítica. Pero esto es una contradicción, aquella que está llamada a buscar respuestas a las preguntas que se plantea, curiosamente es la primera que se contradice. Y así empieza, ¿no?, la versión de 1781 de la Crítica de la Razón Pura. Dice Kant, la razón humana tiene un destino singular, de plantearse preguntas que no puede ella misma responderse. ¿Verdad? Ahí está la autolimitación de la razón. Pero miren las consecuencias, dice el cardenal en este tramo de la obra. Si el hombre no puede usar su razón para preguntarse sobre los asuntos esenciales de su vida, de dónde viene, a dónde va, sobre lo que debe y puede hacer, sobre vivir y morir, y por el contrario tiene que dejar estas cuestiones decisivas al sentimiento separado de la razón, entonces no está elevando la razón, sino deshonrándola. Hay una deshonra de la razón. La desintegración del ser humano así provocada conduce tanto a una forma patológica de religión como a una forma patológica de ciencia. Es bastante obvio hoy en día que con la separación de la religión de su responsabilidad con la razón, están constantemente aumentando formas patológicas de religión. Muy bien, pues en esta conferencia en Hamburgo, en 1998, el cardenal concluye de la siguiente manera, una conclusión que suena a magno proyecto que nos toca a nosotros avanzar. El alcance de la razón debe ampliarse una vez más. Debemos salir de nuevo de la prisión que nosotros mismos hemos construido.
y conocer otras formas de afirmación en las cuales entra en juego el hombre en su integridad. Lo que necesitamos es algo parecido a lo que hallamos en Sócrates, una paciente disposición. El cardenal usa la palabra alemana Bereitschaft, ¿no? Estar listos, estar dispuestos para algo. Que se abre a sí misma y que mira más allá de sí misma. Esta disposición reconcilió en su tiempo ambos mundos espirituales, Atenas y Jerusalén, y posibilitó una nueva época en la historia. Necesitamos una nueva disposición en el buscar. Necesitamos la humildad para dejarnos encontrar. Una estricta disciplina metodológica no es solamente voluntad de éxito, es también Wille zur Wahrheit, voluntad de verdad, querer encontrar la verdad. Para concluir su conferencia, señala un punto actualísimo el cardenal en 1998. Añadiría que le falta también a la razón su capacidad mística, que se le fortalezca al espíritu humano eso. Una mayor apertura interior, la disciplina de retirarnos del ruido, ahora que se valora tanto en las obras, el silencio, ¿verdad? Pablo les dice a los efesios, se los suplica, que se fortalezca el hombre interior. Seamos honestos, concluye el cardenal, hoy hay una hipertrofia del hombre exterior, un sobredesarrollo del exterior. Y su fuerza interior ha sido debilitada de forma alarmante. Bueno, otro punto, otro momento en el camino de sus obras es su participación en la revista italiana Micromega, dirigida por este filósofo ateo Paolo Flores, que no es pariente de la decana, Paolo Flores de Arce. En el año 2000 le dedicaron una revista sobre la religión. En los albores del nuevo milenio, la revista vendió 800,000 ejemplares, un récord enorme. Pero allí fue invitado a participar el cardenal Ratzinger junto con Enzo Bianchi y con Bruno Forte. Y él participó con un texto de sintomático título, La verdad católica. Inicia su participación reconociendo que hay una profunda crisis en Europa para el cristianismo y está ligada directamente con su pretensión de verdad, porque el cristianismo pretende ser la religio vera, por eso ha entrado en crisis. La base filosófica del cristianismo, dice el cardenal, se ha vuelto problemática a través del fin de la metafísica. De ahí que parezca obvio reducir su contenido a simbolismo. Es la frase famosa de Bátimo en ese libro sobre la religión junto con Rorty, ¿no? Yo quiero al Jesús que me ama, no al Jesús que me juzga. Ese Jesús que me abraza como soy y no me exige, no me critica, ¿verdad? No me pide más, simplemente me ama así. Dice el cardenal, pues fíjense ustedes que la despedida de la verdad o la presunta despedida de la verdad nunca puede ser definitiva. Así que no es un farewell, my friend. Es un vamos a reencontrarnos, hay que volver a buscar. Por estas razones debe plantearse una vez más la pregunta por la verdad del cristianismo. Mirando a la historia, ¿por qué alguien como San Pablo se presenta como alguien que trae la religio vera? Dice el cardenal en este escrito que mandó a la revista, significa que la fe cristiana no está basada en poesía y en política, las dos grandes fuentes de la antigua religión. Está basada en conocimiento. Es el culto a ese ser que es el fundamento de todo lo que existe, el Dios verdadero. El cristianismo se vio a sí mismo encarnando la victoria de la desmitologización, este asunto al que le dedicó 4 grandes capítulos Habermas en su nueva obra sobre la fe y la razón, sobre el creer y el saber más bien.
La desmitologización que la filosofía causó en el seno de la religión, curiosamente, hizo que se uniera con el cristianismo, dice el cardenal, justamente porque es una religión que porta verdades. Aquí el cardenal dice algo fundamental. Dos principios aparentemente contradictorios se vuelven los pilares del cristianismo: la metafísica y la historicidad. No es una religión ni fundamentada en mitos, en poesías, sino en una mirada profunda sobre la realidad. Y sus acontecimientos salvíficos se dieron en la historia. Entonces, metafísica e historicidad resultaron ser los pilares de fundamentación del cristianismo como religio vera. Pero más allá de una mera doctrina conceptual, el punto es la seriedad moral del cristianismo, porque va y toca un modo de ser, el modo de existir en el mundo. Cada hombre reconoce las demandas del Dios cristiano. El cardenal aquí hace alusión a los 2 primeros capítulos de la carta a los Romanos, donde dice San Pablo: todo lo que es bueno por naturaleza, el ser humano lo reconoce, le es familiar. Muy bien, ¿por qué esta síntesis no convence a muchos hoy en día? Primeramente porque la Ilustración, y aquí el cardenal parece muy similar a las críticas de la primera escuela de Frankfurt, la Ilustración se ha degenerado. Los frankfurtianos le llaman iluminismo, ¿no? Cuando no se percata de sus excesos, la Ilustración se vuelve iluminismo. Dice este nuevo iluminismo: un misterio tan grande como lo divino no puede ser fijado por una sola imagen, por ejemplo, la cristiana. Esto le da entrada en el concierto religioso a todas las religiones. Hay muchos caminos, hay muchas imágenes, todos reflejan algo del todo. Ninguna es en sí mismo el todo. ¿Quién es ahora la nueva religio vera? Este iluminismo. ¿Cuál es su filosofía universalis? La teoría general de la evolución. Y general porque con eso se quiere explicar todo. ¿Qué ha pasado entonces? Hay una separación de física de metafísica. Esa fue alcanzada por el pensamiento cristiano y hoy, palabras del cardenal, en ese texto que mandó a la revista, hoy esa separación de física y metafísica está siendo firmemente cancelada. Todo debe volverse física de nuevo. Ese es el proyecto cultural. ¿Se ha dicho la última palabra?, pregunta el cardenal. Hay que llamar de nuevo a una discusión en estos temas que se han desarrollado de forma precaria. A fin de cuentas, la cuestión es esta: ¿está o no la razón o lo racional al inicio de todas las cosas y en sus fundamentos? Yo lo pongo de esta otra manera: ese pretendido caos introducido por la cultura actual, ¿tiene o no el mundo un tipo de inteligibilidad a final de cuentas ante ese pretendido caos, ante esa pretendida conclusión de posverdad o de no verdad? ¿Hay realmente un fundamento racional? El iluminismo argumenta: el origen último de la realidad es el azar y la astucia, principios darwinianos. Nosotros decimos, dice el cardenal, in principio erat verbum. Es decir, el principio de todas las cosas es un poder creativo de la razón. La fe cristiana representa la opción a favor de la prioridad de la razón y la racionalidad. Optar por el iluminismo no es ilustración, es involución, reducción de la ilustración. Y en un punto que preludia la encíclica Caritas in Veritate, el Papa dice: ¿por dónde iría el camino de una solución?
por el camino de un equilibrio entre ortopraxis y ortodoxia. Amor y razón confluyendo como los dos pilares de la realidad. La verdadera razón es amor y el amor es la razón verdadera. Ambos son en su unidad el fundamento verdadero y el fin de todo lo real. Siguiente etapa, los tiempos de la Fides et Ratio. Después de años de preparación apareció un 14 de septiembre del 98. Doctora, vamos a cumplir 25 años este septiembre. Habría que hacer un evento que reaccione de manera digna, ¿verdad?, al 25 aniversario de la Fides et Ratio. Pues trajo un sinnúmero de comentarios, congresos y publicaciones. Aquí, no sé si estarías, padre, hicimos un panel de profesores para recibir la Fides et Ratio, ¿no? Y bueno, en aquel auditorio que teníamos, ¿no? ¿Qué hizo esta encíclica? Presentó la relación entre la fe y la razón como las dos alas para la búsqueda de la verdad, ¿verdad? El espíritu humano necesita estas dos alas para elevarse. Al igual que cualquier ser alado, sin una de las dos no puede conseguir su vuelo. A la filosofía se le asignaba la encomienda aún no saldada de renovar para la razón su alcance metafísico. Decía el Papa Juan Pablo II, en este último periodo de la historia de la filosofía se constata una progresiva separación entre la fe y la razón filosófica. Se han empobrecido y debilitado una a la otra. Por eso dice el Papa Juan Pablo II, en el número 48, no es inoportuna mi llamada fuerte e incisiva para que la fe y la filosofía recuperen la unidad profunda que les hace capaces de ser coherentes con su naturaleza en el respeto de la recíproca autonomía. De manera que esa insistencia que después encarnó el futuro Benedicto XVI, vean que tiene una larga traza ya desde su conferencia inaugural en el 59, pasando por todos estos momentos. En Madrid tuvo el Papa esta conferencia a la que hacía alusión el Padre Rector en febrero del año 2000, sobre el tema fe, verdad y cultura, reflexiones a propósito de la Fides et Ratio. Y allí dice que la fe tiene inevitablemente que ver con la filosofía y que la intención de la encíclica del Papa Juan Pablo es rehabilitar la cuestión de la verdad en un mundo marcado por el relativismo. Animar de nuevo a la aventura de la verdad. Esta es una frase que aparece continuamente en el cardenal Ratzinger, ¿verdad? Animar a la aventura de la verdad. Para desterrar esa falsa humildad que niega al hombre la capacidad para la verdad y la falsa soberbia con la que el hombre se sitúa sobre las cosas. Protejamos al hombre de la dictadura de lo coyuntural. Ninguna instancia puede dominar sobre él porque está abierto a la verdad. Hay una tendencia autodestructiva en la cultura actual y sobre todo hay una desorientación ante la cuestión de la verdad que mientras tanto se ha convertido en ira frente a ella. Hay una ira cultural hacia la verdad, pero de fondo quizás esté una tristeza cultural, ¿verdad?, de haber perdido la verdad o por lo menos el camino para buscarla. Aquí en esta conferencia el cardenal se adentra en el difícil tema verdad y cultura. Pero allí también vuelve a justificar al Papa diciendo, él usó un concepto dinámico de cultura. Las culturas están en este dinamismo en pos de la verdad, de manera que se van superando a sí mismas. Eso pasó en Israel. La palabra de Dios liberó al pueblo de sus nacionalismos, de sus exclusiones, de sus autoensalzamientos, para volverse universal, abierta a la humanidad. Eso que le llaman helenización del cristianismo, dice el cardenal en esta conferencia en Madrid, no es que se haya canonizado una cultura, más bien
se entró a ella por la misma puerta por la que ella estaba saliendo ya de sí misma, a través de la filosofía. Así que esa puerta de salida o de liberación de una cultura que construye es la puerta por la que la verdad cristiana entró a la cultura de entonces, la cultura griega antigua. No podemos despacharnos la verdad de la religión. Hay formas religiosas degeneradas y enfermas. La religión precisa discernimiento. Bueno, hay muchas más cosas. Me paso al diálogo con Habermas en Baviera. Estos diálogos que había tenido el Papa con diferentes representantes del mundo secular lo hicieron ser candidato para un diálogo de mayor altura mundial. Pongámoslo a dialogar con una figura secular internacional. El lunes 19 de enero, en el 2004, en la Academia de Ciencias de Baviera. Allí el Papa reconoce de nuevo mutuos excesos en filosofía, el fanatismo, especialmente habían pasado lo de las Torres Gemelas. En la ciencia también hay excesos, experimentos genéticos sin control. Pregunta el Papa, el futuro Papa, porque esto es en el 2004, ¿no deberían quizás circunscribirse recíprocamente religión y razón, mostrarse una a otra los respectivos límites y ayudarse a encontrar el camino? Hoy por hoy hay una desconfianza de muchos en el derecho natural. Queda un reducto, los derechos del hombre. Pero esos hay que descubrirlos, no hay que inventarlos y hay que complementarlos con una doctrina de deberes y límites del hombre. Entonces, el ser humano tiene derechos, pero también tiene deberes y límites. Si esto se hiciera, dice el Papa, y de manera intercultural, que esta es como la forma mentis ahorita exigible, sin vuelta de hoja, pues se conseguiría una gran aportación de la fe cristiana y de la razón secular laica al mundo de las demás religiones y sabidurías. De manera que se iba a dar una correlación polifónica, dice el Papa, ahí en Baviera, que dialoguen y se circunscriban entre sí, fe cristiana y razón secular, y ambas con las demás saberes y religiones. Y allí, en un escondido de su conferencia, le atribuye a la filosofía una tarea fundamental que lo asemeja mucho con el proyecto de Habermas de la filosofía como vigilante. Dice el cardenal, la filosofía tiene la responsabilidad de acompañar críticamente el desarrollo de cada ciencia y de analizar de manera crítica conclusiones apresuradas y falsas certezas sobre lo que es el hombre, de dónde viene, por qué existe, o dicho en otros términos, depurar los resultados científicos del elemento no científico que a menudo se mezcla con ellos. Bueno, paso al discurso de Ratisbona y a la respuesta de Habermas. El discurso fue en 2006, la respuesta de Habermas es en el 2007. Allí el Papa ensalza la labor de la Universitas. Todos trabajamos en el todo de la única razón con sus diferentes dimensiones, colaborando así también en la común responsabilidad respecto al uso recto de la razón. Todos en la Universitas tenemos esa responsabilidad. Luego cita el controversial diálogo del emperador Manuel II, donde aparece aquella frase que el Papa aclara después de las contiendas que hubo y los reclamos. Solo por esa frase cité al emperador, no por otra cosa. La frase es: no actuar según la razón, sin logo en griego, es contrario a la naturaleza de Dios. Importa la pregunta que el Papa se plantea ante esta afirmación. Esta frase, no actuar según razón, es contrario a la naturaleza de Dios. ¿Es solamente un pensamiento griego o vale siempre y por sí mismo? Su respuesta es: pienso que en este punto se manifiesta la profunda consonancia entre lo griego, en su mejor sentido, y lo que es la fe en Dios según la Biblia. Para nosotros, vuelve a insistir, el inicio de la Biblia, el Dios que existía en el Nuevo Testamento es: el principio existía el Logos.
Concluye de esta manera: la fe de la Iglesia se ha atenido siempre a la convicción de que entre Dios y nosotros, entre su eterno Espíritu Creador y nuestra razón creada, existe una verdadera analogía, Concilio Cuarto de Letrán, en la que ciertamente las diferencias son infinitamente más grandes que las semejanzas, pero sin llegar por ello a abolir la analogía y su lenguaje. Ahí habla de los tres impulsos deselenizadores: la Reforma Protestante, la búsqueda del Jesús histórico por von Harnack y todos los episodios de la búsqueda que siguieron, y el intento de desinculturar el cristianismo para llegar a un cristianismo meramente revelado, sin cultura griega. Dice: lo que ha traído todo esto es la exclusión de la teología y las ciencias humanas del canon científico, la subjetivización del acto religioso y el cierre de lo comunitario a lo universal. Se crea una situación peligrosa para la humanidad. Hay pues nuevos peligros. Sabemos que en el 2007 los jesuitas de Múnich invitaron a Habermas a discutir. Él eligió este sintomático título: Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. Una toma de conciencia de lo que hace falta. Desgraciadamente, el libro se publicó con el fatídico título Carta al Papa, ¿verdad? Pues no es carta al Papa, ¿no? Sí dice al final algo sobre el Papa, pero es una toma de conciencia de la modernidad, de lo que hace falta. Ahí dice el filósofo alemán, al final, última página de su conferencia, dice que no considera muy acertada, so wenig hilfreich, muy poco acertada, la propuesta que Benedicto hizo en Ratisbona de volver a la unidad de fe y razón. Ambos modos, la fe y el saber, Jerusalén y Atenas, pertenecen a la historia del surgimiento de la razón secular. Y en una frase que suena mucho a Juan Pablo II en la Fides Ratio, dice Habermas: son dos formas complementarias del espíritu, pero ya no es posible hoy unirlas. El divorcio entre saber secular y saber revelado es irremediable. Ese es el veredicto del mundo secular. Ciertamente la disputa de una razón autocrítica que se tiene que disponer otra vez, Bereitschaft, ¿verdad? Disponerse a aprender de las religiones, está inconclusa. Dice Habermas: es cierto que el nominalismo trajo como consecuencia fatídica el Dios de la voluntad de los protestantes. Es cierto que Kant trajo como consecuencia el cierre de la metafísica para la religión. Es cierto que el historicismo trajo contextualismo, pero también del ocamismo, del nominalismo, vinieron el desarrollo de las ciencias particulares. Del kantismo vino la autonomía civil, la democracia, los derechos del hombre. Del historicismo vino esa sensibilidad a las diferencias que hay ahora. Hay impulsos buenos en esa deselenización. Pues mi conclusión sobre este punto lo digo así de breve. Claramente se ve que se están hablando de cosas distintas. Ni el Papa dio un nuevo e inesperado giro crítico contra la modernidad, palabras de Habermas, ni tampoco dio una respuesta negativa a la pregunta de si la teología cristiana debe enfrentarse a los retos de la razón moderna. En síntesis, yo pienso que Habermas quiere mantener a la razón secular como razón secular, allí, pura y limpia de contaminación. A pesar de que en esta misma ponencia en Múnich, él reconoce el derrotismo que esa misma razón secular lleva en su seno. Defetismus, lleva ese derrotismo en su seno. Y por eso me he movilizado a tratar el tema fe y razón, dice Habermas. Para el Papa, dicho derrotismo se origina en la autolimitación de la razón. Por eso quiere rehabilitar dicha razón, abriéndola a la trascendencia y a la pregunta por Dios y al diálogo mutuamente enriquecedor con las religiones. A fin de cuentas, ¿acaso un objetivo común buscado con diferentes recursos y con diferente intensidad? Quiero ir cerrando ya con este asunto más actual, la opinión de alguien como Richard Rorty, que me figura es emblemática, es representativa del mundo secular.
En Turín, la tierra vacacional de Nietzsche, Rorty es invitado muy cerca ya del final de su vida a una conferencia y allí él plantea cuál sería la alternativa mejor a dos posibilidades. El mundo representado por un teólogo tan sofisticado como Benedicto XVI o el mundo de nosotros, los pragmatistas que nos tildan de relativistas. La pregunta sería optar por lo siguiente, palabras de Rorty. ¿Tiene razón la Iglesia al afirmar que hay algo así como una estructura de la existencia humana que pueda servir como un punto de referencia moral? Su respuesta es, eso ya se acabó, eso no existe. O nosotros, ahí está la versión pragmatista, los seres humanos no tenemos mayor obligación moral que ayudarnos unos a otros, perdón por la sorna, a satisfacer nuestros deseos y así conseguir el mayor grado de felicidad. Esta es la visión pragmatista, ¿verdad? No abundaré más aquí sobre el resto de la conferencia, que tiene la triste conclusión de resignarse a decir, ambos son dos poemas visionarios, el de Benedicto XVI, el nuestro. Uno es ascendente, buscando cosas superiores a lo humano, el nuestro es democrático, humanizante, humanitario. Naturalmente expresa su propio camino de pensamiento. No sé si sepan, él se cambió, él dio un verdadero giro lingüístico en su profesión. Se cambió de la facultad de filosofía ahí en Virginia a la facultad de literatura, ¿verdad? Ya esas antiguas polémicas, dejarlas. Y en sus palabras dice, hay que repudiar, cesar de plantear tanto estas preguntas metafísicas sobre el fundamento o fuente de nuestros ideales. Y también cesar de estas preguntas epistemológica sobre cómo puede uno estar cierto de lo que ha elegido, ¿verdad? El camino de pensamiento de Rorty me parece que representa el camino del mundo secular en general, una huida de lo profundo a lo superficial, de las esencias a las palabras, de lo arduo a lo fácil, de lo espiritual a lo material, de lo eterno divino a lo secular mundano. Perspectivas del futuro. La cuestión sigue pues abierta. Los síntomas mortales de la cultura secular actual nos indican que la cuestión no ha quedado saldada y que la horrible superficialización de la humanidad actual es un serio impedimento para que la cuestión de Dios pueda plantearse de forma seria y profunda. No obstante, el enfermo sigue con síntomas de muerte. Ahora pregunto yo, ¿tendrá esta muerte anunciada por tantos su propia resurrección? ¿Cansará el hombre de hoy al de mañana, al grado de que este último se decida a buscar en donde ya casi nadie busca? Esta situación peligrosa la acaba de plantear el filósofo Raúl Fornet Betancourt de esta manera. Se trata de la posible desaparición de la filosofía en nuestra época. No de sus instituciones, sino del corazón de la gente, como uno de los efectos que puede producir en el ser humano el dinamismo estructural de una civilización que impone planetariamente su mecanicismo funcionalista con la seguridad de poder sustituir la humana actividad de pensar por el mecánico calcular. En tal horizonte aparecerían como obsoletas aquellas preguntas que los filósofos y las filósofas llaman cuestiones filosóficas y que tienen que ver, por ejemplo, con el verdadero sentido de lo real y de la existencia humana, la práctica de la justicia o el destino último que espera a cada ser humano al final de su vida. Se pregunta uno ahora, pues, por la posibilidad de la desaparición de la filosofía del corazón de la gente. En conexión con lo anterior, quiero señalar al merecidamente popular Thomas Halík, que ha escrito recientemente en una obra muy, muy linda que se llama El atardecer del cristianismo, ¿verdad? Y no en el sentido nietzscheano, el ocaso de los dioses, sino en el sentido de que, según aquel salmo, ¿se acuerdan? Al ir iban llorando, cargando la semilla, ¿no? Al volver vuelven cantando,
cargando sus gavillas. Ese atardecer simboliza que ha llegado la hora de una madurez que va a producir fruto. Lo que para muchos es acaso es tiempo de cosecha, aprender incluso de nuestros excesos. Pues en esa obrita se pregunta lo siguiente este Señor, en un capítulo, el capítulo 11, ¿creemos con fe jesuánica en lo que Jesús creyó, pues? ¿Es nuestra fe ante todo el confiar en la veracidad del testigo Jesús sobre aquel a quien él llamaba su Padre? Desde sus convicciones místicas y desde su testimonio de cristiano perseguido, el padre Thomas Halleck dice: por siglos la preparación de los candidatos al sacerdocio en las facultades teológicas católicas ha consistido en que antes de los estudios de teología se consagren a la filosofía y a la teología natural. Sin embargo, me pregunto, cuando se les pregunta a estos jóvenes a quién se refiere Jesús cuando habla de su Padre Celestial, puede que tengan ya una respuesta preparada. A aquel Dios de cuya naturaleza y propiedades hemos aprendido en las lecciones de metafísica. Temo que esta precomprensión haya conducido a un fatídico malentendido, al igual que una equívoca comprensión del núcleo original del Evangelio. Bueno, continúa el padre Halleck, Jesús no creyó en el Dios de los filósofos, sino en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, en el Dios de las flamas de fuego que habló a Moisés. Nosotros no sabemos quién es Dios, no sabemos a qué se han referido los hombres, incluyéndonos a nosotros mismos con esta palabra. La teología tiene que dejar sus presuposiciones y tener el valor de aceptar eso. El reino de Dios, continúa el autor, no es de este mundo. Es reino de lo imposible, reino de lo absurdo. Tiene una lógica que él llama de la paradoja. Pero aquí está pues la clave para delimitar lo que se dice al respecto. Mi respuesta a estas objeciones, desde lo que nos enseñó en su larga trayectoria académica y ministerial el Papa Benedicto, es que debe enseñarse una filosofía, y permítanme el apellido, católica. Esto es una filosofía que no se retraiga ante el misterio, una filosofía que admire, pregunte y sistematice, pero que siempre permanezca abierta a la trepidación que le causa el misterio y sabiéndose permanentemente rebasada por este. Una filosofía que supere a la vez los caminos del racionalismo y el fideísmo. En todas sus explicitaciones, Benedicto responde con claridad este tipo de objeciones. Hemos de recuperar en su forma más original, socrática, de búsqueda auténtica de la verdad y de reconocimiento del misterio que nos rodea, la misión de la filosofía, de una filosofía verdaderamente perennis, es decir, que sin renunciar a ser ciencia, habite permanentemente en los corazones de los hombres para advertirles sus peligros y abrirles continuamente nuevos horizontes frente a las cadenas de su libertad. Concluyo concretamente con 7 aportaciones de Benedicto XVI a la filosofía. 1. Recordarle y animarle a la filosofía a seguir siendo filosofía. Esto es, a seguir siendo profunda, rigurosa, crítica. En una palabra, conservar su talante metafísico. 2. Recordarle a la filosofía en sus mejores tradiciones el valor que tuvo al no conformarse con lo que decían las religiones tradicionales ni los mitos, sino perseguir honestamente la verdad. 3. Reconocerle a la filosofía su autonomía y su servicio insustituible a la fe bíblica. 4. Reconocer la importancia del realismo como la mejor actitud humana para la captación cabal del sentido de lo real, el conocimiento de la verdad, la práctica del bien y la elevación del espíritu a Dios. 5. Asegurarle, demostrarle y urgirle actualmente a la filosofía no sacar a Dios y su misterio de su horizonte de pensamiento, sino instarla siempre a elevarse y abrirse al infinito fascinante de Dios. 6. Fomentar y ejemplificar
Personalmente, el diálogo con la modernidad, encarnando una nueva actitud epistémica que pase ya de las rencillas agrias y vaya en busca del mutuo enriquecimiento que traerá la búsqueda honesta, cooperativa e intercultural de la verdad. Séptimo, proponer fundamentadamente la empresa de entablar una nueva crítica de la razón en tiempos seculares, que consiga establecer en la cultura la aspiración de la fides et ratio, pasar del fenómeno al fundamento, lo cual implica ir del fundamento de cada cosa a una ciencia de las cosas, la verdad. De esta a una sabiduría para la vida, práctica del bien. Y del fundamento de lo real, metafísica, al conocimiento de su causa, el Creador, teología. Realizar pues la antigua propedéutica para la fe de la que hablaba Clemente de Alejandría. Concluyo con esto. Al final de una de sus conferencias en los años 90, el cardenal Ratzinger hace alusión a un diálogo de San Gregorio Magno, en el que se narra la visión que desde una alta torre tuvo San Benito, según la cual una luz descendía de lo alto y desterraba toda tiniebla, y así el mundo entero se presentaba ante él compendiado en un haz de luz. El futuro Papa Benedicto XVI comentaba al respecto lo siguiente. Estas palabras se las quiero atribuir a él en esta hora. El hombre debe aprender a escalar, tiene que ensancharse, tiene que pararse a la ventana y observar. Y entonces la luz de Dios puede tocarlo, puede reconocerla y obtener de ella el verdadero panorama. Nuestro estar plantados en la tierra nunca debe ser tan férreo que nos vuelva incapaces de subir y mantenernos en pie. Esos grandes hombres que mediante ascenso paciente y mediante la purificación repetida que recibieron en sus vidas, se volvieron visionarios y por lo mismo pioneros por siglos, son también relevantes para nosotros hoy. Nos muestran cómo puede hallarse la luz, incluso en la noche, y cómo podemos enfrentar los desafíos que se originan de los abismos de la existencia humana, y cómo podemos enfrentar el futuro como hombres de esperanza. Por su atención, muchísimas gracias. A continuación, leo parte del currículum vitae de nuestro conferencista. Monseñor Mauricio Urrea Carrillo es originario de Nogales, Sonora. En 1994 concluyó la licencia pontificia en Filosofía en la Universidad Pontificia de México, con el trabajo Los conceptos de filosofía y metafísica en Jürgen Habermas. De 1996 a 1999 fue profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de México. De 1999 a 2001 tuvo una estancia en Alemania con motivo de su investigación doctoral, misma que culminó en 2001 con la tesis de la referencia objetiva a la verdad lógico-lingüística, pragmática formal en Jürgen Habermas, editada aquí en nuestra universidad en el año 2001. Ha sido profesor en distintas instituciones y universidades, entre ellas, como ya dijimos, aquí en la universidad, en el Seminario Mayor de San Carlos Borromeo en La Habana, Cuba, en el Seminario Mayor Juan Navarrete de Hermosillo y en el programa de doctorado en Humanidades de la Universidad de Sonora. Ha participado en múltiples congresos de filosofía y teología a nivel nacional e internacional en la perspectiva de la filosofía intercultural, y de donde desde el 2020 es miembro ordinario de la Escuela Internacional de Filosofía Intercultural. Entre sus publicaciones, además de su tesis de doctorado, está la obra Sobre el sentido del cristianismo, reflexiones sobre la fe cristiana y sus razones para ser creída, editado en Madrid 2010, y Repensando la fe, ejercicios actuales de filosofía cristiana, publicado en Berlín 2014. Y en obras conjuntas
ha participado en varios textos que han sido publicados por diversos autores. En el mes de noviembre del año 2020, el Papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Parral, Chihuahua, y el 19 de marzo del 2021 fue ordenado obispo en Parral, donde radica actualmente. Le damos la bienvenida de nuevo a Monseñor Mauricio Urrea. Un aplauso. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México.